Biografía de Edgar Allan Poe. Escritor estadounidense, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 19 de enero de 1809, Baltimore, Maryland, 7 de octubre de 1849. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y editor estadounidense de cuentos, famoso por su cultivo del misterio y obras macabras. Su cuento Los asesinatos en la Rue Morgue, 1841, inició la modernidad de historias de detectives, y la atmósfera en sus cuentos de horror no tiene rival en la ficción estadounidense. El Cuervo, publicado en 1845, figura entre los poemas más conocidos de la literatura nacional. Poe era hijo de la actriz inglesa Elizabeth Arnold Poe y David Poe, Jr., un actor de Baltimore. Después de que su madre murió en Richmond, Virginia, en 1811, fue llevado a casa de John Allan, un comerciante de Richmond, presumiblemente su padrino, y de su esposa sin hijos. Más tarde se trasladó a Escocia e Inglaterra, 1815-1820, donde recibió una educación clásica que continuó en Richmond. Durante 11 meses en 1826 escribió Tamerlán y otros poemas. La pobreza le obligó a unirse al ejército bajo el nombre de Edgar Allan Perry, pero, al morir la madre adoptiva de Poe, John Allan compró su liberación del ejército, y lo ayudó a conseguir una cita para la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Antes de ir, Poe publicó un nuevo volumen en Baltimore, Universidad de Virginia, pero debido a las constantes desavenencias con su tutor se negó a dejarlo continuar, y Poe regresó a Richmond para encontrar a su novia, Sarah Elmira Royster, comprometida. Posteriormente se dirigió a Boston, donde en 1827 publicó un folleto de poemas juveniles de Byron Nick, Al-Araf, Tamerlán y poemas menores, 1829. Buscó con éxito la expulsión de la academia, donde estuvo ausente de todos los ejercicios y clases durante una semana. Se dirigió a la ciudad de Nueva York y sacó un volumen de poemas, que contenía varias obras maestras, algunas de las cuales mostraban la influencia de John Keats, Percy Bysshe Shelley y Samuel Taylor Coleridge. Luego regresó a Baltimore, donde comenzó a escribir historias. En 1833 su cuento manuscrito encontrado en una botella ganó $50 en un semanario de Baltimore, y en 1835 estaba en Richmond como editor del Southern Literary Messenger. Allí se hizo un nombre como crítico, y se casó con su joven prima Virginia Clem, que solo tenía 13 años. Al parecer Poe fue un esposo y yerno cariñoso. Poe fue despedido de su trabajo en Richmond, aparentemente por beber, y se fue a la ciudad de Nueva York. El alcohol fue, de hecho, la ruina de su vida. Para hablar bien en una gran empresa, necesitaba un ligero estimulante, pero un vaso de jerez podía incitarlo a la juerga, y, aunque rara vez sucumbía a la intoxicación, a menudo se le veía en público cuando lo hacía. Esto dio lugar a la conjetura de que Poe era un alcohólico, pero según un testimonio médico tenía una lesión cerebral. Mientras estaba en la ciudad de Nueva York en 1838, publicó una larga narración en prosa, la narrativa de Arthur Gordon Pym, que combina, como tan a menudo en sus cuentos, mucho material fáctico con las fantasías más salvajes. Está considerada como una inspiración de Moby Dick de Herman Melville. En 1839 se convirtió en coeditor de Barton's Gentleman's Magazine en Filadelfia. Allí, un contrato para una función mensual lo estimuló a escribir William Wilson, y La caída de la casa de Asher, historias de horror sobrenatural. Más tarde, en 1839, aparecieron Poe's Tales of the Grotesque and Arabesque, con fecha de 1840. Renunció a Barton alrededor de junio de 1840, pero regresó en 1841 para editar su sucesor, Graham's Ladies and Gentleman's Magazine, en la que imprimió Los asesinatos en la Rue Morgue, la primera historia de detectives. En 1843 su The Gold Book ganó un premio de $100 en el periódico Philadelphia Dollar, que le dio una gran publicidad. En 1844 regresó a Nueva York, escribió The Ballon Hoax para The Sun, y se convirtió en subeditor del New York Mirror bajo N.P. Willis, a partir de entonces un amigo de toda la vida. En el New York Mirror del 29 de enero de 1845, apareció, de las hojas anticipadas de American Review, su poema más famoso, El Cuervo, que le dio fama nacional de inmediato.
Luego, Poe se convirtió en editor del Broadway Journal, un semanario de corta duración, en el que volvió a publicar la mayoría de sus cuentos, en 1845. Durante este último año, el poeta ahora olvidado Francis Sargent Locoswood persiguió a Poe. Virginia no se opuso, pero los escritos indiscretos de Fanny sobre su amor literario causaron un gran escándalo. Su The Raven and Other Poems, y una selección de sus tales salieron en 1845, y en 1846 Poe se mudó a una cabaña en Fordham, ahora parte de la ciudad de Nueva York, donde escribió para Godey's Latest Book, mayo de octubre de 1846, The Literati of New York City, bocetos groseros sobre personalidades de la época, que le llevaron a juicio por difamación. La esposa de Poe, Virginia, murió en enero de 1847. Al año siguiente fue a Providence, Rhode Island, para cortejar a Sarah Helen Whitman, una poetisa. Hubo un breve compromiso. Poe tuvo enredos cercanos pero platónicos con Annie Richmond y con Sarah Anna Louise, quien lo ayudó financieramente. Compuso homenajes poéticos a todas ellas. En 1848 también publicó la Conferencia Eureka, una explicación trascendental del universo, que ha sido aclamada como una obra maestra por algunos críticos y por otros sin sentido. En 1849 se fue al sur, donde tuvo una juerga salvaje en Filadelfia, pero llegó a salvo a Richmond, donde finalmente se comprometió con Elmira Royster, para entonces la viuda señora Shelton, y pasó un verano feliz con solo una o dos recaídas. Le gustaba la compañía de amigos de la infancia, y una amistad poco romántica con una joven poeta, Susan Archer Talley. Poe tuvo algunos presentimientos de muerte cuando dejó Richmond para marchar a Baltimore a finales de septiembre. Allí murió finalmente, aunque no se sabe ciertamente si fue por alcoholismo, insuficiencia cardíaca u otras causas. Fue enterrado en el cementerio presbiteriano de Westminster en Baltimore.